de esas rarezas, una de esas pequeñas series que dejan un buen sabor de boca inesperado y que a pesar de estar un poco escondida en el catálogo, os recomiendo sinceramente echar un vistazo. Curon nos lleva hasta un pequeño pueblo italiano que existe en la realidad y que toma como punto de partida la leyenda del campanario de la zona, el cual a pesar de no funcionar, varios habitantes aseguran haberlo escuchado alguna vez. Una localidad sumergida bajo el agua y que es el punto de partida dentro de una historia tremenda y potente. Dos hermanos y su madre se mudan al pueblo natal de esta y allí, pues, van a pasar cosas. Un misterio que no deja de crecer y donde aparecen varios elementos que molan bastante, como el mito del doppelganger o el gemelo malvado, junto con otros sobrenaturales que, ya veréis, tiene muchas cosas positivas que hacen que merezca la pena su visionado. Un joven Sherlock Holmes y un grupo de adolescentes investigando una serie de sucesos que, lejos de parecerse a lo que podemos esperar con el detective, se va al lado más inexplicable y paranormal. The Irregulars es una interesante idea en una Inglaterra victoriana. La ambientación y diseño de producción de la serie es una bestialidad donde el famoso personaje y el Dr. Watson no estarán solos, sino que les acompañan otras figuras conocidas salidas de las novelas de Arthur Conan Doyle. Un batiburrillo irregular, nunca mejor dicho, pero que una vez entra en materia consigue ser consistente y tener una trama con la que llegar a conectar. Eso sí, su tono juvenil es notorio, aunque consta de ciertos momentos tenebrosos y algo más adultos, pero en general sí que como parte negativa eché algo de menos un poco más de oscuridad y de mala leche. Imperfecta, pero tiene su rollo. Se pasa en un suspiro y sus 8 episodios dan un giro poco convencional a las historias del investigador londinense con una atmósfera brillante. La verdad es que es una de las mejores series episódicas que se han dejado ver en los últimos tiempos desde Asia, concretamente desde Corea del Sur, una de esas antologías de relatos malrolleros que contienen toda la oscuridad y espiritualidad que sabe enseñarnos normalmente aquella parte del mundo. Goedam son 8 episodios cortos de unos 10 minutos, vamos, algo que entra de maravilla en cualquier momento, donde, en base a diferentes leyendas urbanas, mitos y cuentos del folclore del país, así como del resto del continente, se nos va paseando entre personajes y contextos donde todo suele acabar verdaderamente mal. Quizás falle un poco en que tiene desde capítulos brillantes a otros bastante sosos, siendo algo irregular en su conjunto, pero a la hora de dar miedo sabe crear los momentos precisos para ello. Vamos a ver demonios vengativos, espectros salidos del imaginario que todos ya tenemos dentro, rituales con perturbador desenlace, vamos, lo esperable, pero superior a la media. Cuando te quieres dar cuenta, se ha acabado y algunas de sus imágenes se quedan contigo un buen rato después. La mítica y clásica criatura legendaria, un icono del cine de terror y que en la serie que estáis viendo en pantalla es la total protagonista. El hombre lobo. Hemlock Grove es un pequeño pueblo en el que una joven aparece asesinada. El punto de partida de la serie pondrá en escena a algunos sospechosos del crimen, entre ellos un joven que por la noche se transforma en una bestia terrible. Las 3 temporadas de la serie, que no deja de mejorar, son una mezcla tremenda de gore, sangre, traiciones, misterio y mucho sexo, que no deja de serpentear entre sus tramas y subtramas, donde el horror y el thriller juegan con muchos géneros a la vez. Gracias a unos personajes interesantes que no dejan de ser el motor principal de todo y llena de seres icónicos de la cultura popular, podría catalogarse como una oscura mezcla entre True Blood, Twin Peaks y Penny Dreadful, salvando las distancias, por supuesto, pero que juega en una liga que los fans del género disfrutan sin ninguna duda. Una miniserie británica que tiene todos los elementos que a los fans del terror nos gustan. Requiem nos presenta a una joven chelista que ve cómo todo su mundo cambia de golpe cuando recibe la noticia del fallecimiento de su madre. Su suicidio repentino la hará viajar a Gales para despedirse de ella e intentar averiguar el porqué. Pero una vez allí, comprueba que el caso de su madre no es aislado. Al parecer, varias personas están haciendo lo mismo sin ningún tipo de conexión ni explicación aparente. Y si a todo esto le añadimos que lo que os acabo de contar puede tener relación con la desaparición de una niña más de 20 años atrás, pues estamos ante una producción de misterio y de terror con un trasfondo lovecraftiano que gustará a los fans del escritor estadounidense que consigan relacionarla con él, dentro de una cuidada puesta en escena y una gran ambientación. Una serie que se ve en un suspiro y de las que te atrapan desde el principio hasta el final. De esas que o te gustan mucho o no te gustan nada. Marianne. Con una temporada de 8 episodios, aquí conocemos a una joven escritora de novelas que se da cuenta de que sus historias se hacen realidad. Deberá regresar a la ciudad donde creció para inspirarse de nuevo y recordar viejos demonios.
producción interesante y que regala momentos bizarros y escabrosos de esos de los que nos mola ver a los fans del horror, bien dirigida, oscura e intensa. Con algún altibajo de guión que lastra su ritmo en su segunda mitad de temporada, pero con identidad y con el mal rollo suficiente como para recomendárosla. Serie remake, una de las que realmente no esperaba demasiado y hay que decir que la verdad no está nada mal. Desde Brasil, la visión de la mítica y singular Death Set de 2008. Reality Z. Una pandemia zombie en la que los únicos que parecen ajenos a ella son los concursantes de una especie de gran hermano que se encuentran totalmente apartados de todo el caos y de la muerte que se respira en todo el mundo. Obviamente su tranquilidad no va a durar demasiado y se van a ver asediados por las hordas de no muertos que quieren alimentarse de ellos. Además de usar el argumento de la miniserie original, esta nos da la opción de contemplar cómo continúa la historia que en su momento nunca pudimos ver. Gore, acción, mucha tensión, buen maquillaje, lejos de otras grandes series de zombies de la plataforma, pero enormemente entretenida y disfrutable, conozcas o no la producción original. Distribuida por Netflix y con nada menos que Blumhouse en la producción, desde India, una de las series más diferentes que han llegado al catálogo de la plataforma. Una miniserie de 4 episodios que se puede ver en una tarde y que nos muestra a un grupo de soldados luchando frente a algo contra lo que es imposible acabar de modos tradicionales. Bethal nos habla de una aldea y de una montaña, en la cual quieren construir un puente que la atraviese y destruya parte del entorno natural. Ante la negativa de los lugareños a colaborar con la iniciativa, mandan un pequeño comando militar para convencer, entre comillas, a estos, pero la resolución del conflicto no parece para nada sencilla, sobre todo cuando despierta una maldición que permanecía en letargo en la zona, un resurgir de espectros y entidades que van a liberar una batalla totalmente imposible entre vivos y muertos. Sin ser del todo original, ya que sus influencias están claras, al menos innova lo suficiente dando una vuelta a las historias clásicas de fantasmas. Es rápida, se ve enseguida y tiene momentos bastante guapos. Los alumnos viviendo cosas turbias dentro de un instituto desde cualquier país del continente asiático siguen funcionando. Aquí, desde Tailandia y con carácter antológico, mostrándonos una historia diferente con personajes diferentes también en cada capítulo, pero dentro de un mismo universo, nos ha llegado hace bien poco esta School Tales. Su nombre no engaña, cuentos y relatos donde jóvenes estudiantes en un colegio van a sufrir entre fantasmas, maldiciones, entidades malignas y criaturas. 8 fragmentos quizás no demasiado distintos entre sí ni sumamente diversos en cuanto a desarrollo o puntos de partida argumental, pero que funcionan de forma equilibrada, con un rollo que gana viéndose en conjunto. Sin inventar nada, la serie es de esas que verse sin pausa una tarde o una noche que busquemos algo fresco y dinámico, ágil de consumir y para disfrutar sin pretensión, sobre todo por parte de los aficionados al horror espectral de aquella parte del mundo. Ecos al J-horror moderno con una dirección muy notable, detrás irresponsables de cintas como Art of the Devil, y además, aunque parezca juvenil, es bastante vasta y bestia en algunos momentos. Uno de los hechos históricos más importantes y trascendentes de la historia contemporánea, con un toque fantástico y de terror. Eso nos propone La Revolución, una sorpresa realmente potente a niveles técnicos y argumentales, donde ver cómo durante la Revolución Francesa una extraña enfermedad híbrida entre vampiros y zombies hace de elemento clave en el estallido del conflicto. Esto es lo único que necesitáis saber para sumergiros en una maravilla escénica a niveles de fotografía, vestuario y puesta en escena en la que se nos da un giro sobrenatural, poniendo sobre la mesa un pasado alternativo a los hechos reales. Una especie de distopía histórica que deja en sus 8 episodios un buen gusto por lo audiovisual, junto a una trama intensa e interesante que alterna hechos reales con otros totalmente de fantasía. Una combinación curiosa, pero que funciona, dejando uno de los títulos más ocultos y diferentes de todo el catálogo de Netflix. Si queréis una serie ligera de episodios cortos en formato antológico, posiblemente esta sea una más que buena opción para pasar un gran rato. Blood Ride o Viaje Sangriento nos propone 6 capítulos independientes de una media hora de duración, conectados por un autobús en el que viajan personajes de lo más extraño. Las historias de cada uno mientras llegan al destino van a ir formando esta antología que tiene la virtud de tener tramas de todo tipo, siempre con un marcado humor negro y por lo general momentos bastante grotescos. La serie noruega consigue ser lo suficiente entretenida y sumergir al espectador en ella a pesar de su breve duración en sus mundos y protagonistas, con argumentos a cada cual más loco y con un hilo conductor muy potente a nivel visual.
Los fans de las series y las producciones episódicas y antológicas seguro que la disfrutáis. Otra de esas sorpresas que llegan a Netflix y se convierten en todo un éxito, y sin esperarlo. ¿Otro remake de la historia de Drácula? Pues sí, y es brutal. Una joya de 3 episodios y que da otra vuelta al personaje y a la historia de Bram Stoker. Con el tono justo de comedia, personajes muy interesantes y complejos, desarrollados de manera genial, y una historia que, aunque nos la conocemos, añade elementos y momentos visualmente brillantes. Muy loca, desenfadada y una gozada para los fans del conde vampiro más famoso, y por supuesto del terror. Seguimos de paseo entre países y es hora de pillar un avión para irnos hasta Asia, concretamente a Taiwán, para hablar de una serie que parte de nada menos un videojuego. Un nombre que ya tiene además una película que comentamos en uno de los tops de terror asiático y que en ese mundo se maneja e incluso mejora lo visto en el largometraje. Detention. Un instituto con secretos perturbadores y con un pasado lleno de hechos turbios que aún siguen presentes a día de hoy. Una serie que, podría decirse, sirve de secuela directa del film de 2019 y que os encantará si os gusta la trama que servía como base del videojuego y que aquí aún se acerca más a este. Si sois fans del terror del continente y de su estilo fantasmagórico más representativo, os lo pasaréis de lujo viéndola. Sustos, misterios, ecos de un pasado que se retuerce gritando por ser escuchado, ya imagináis. Y si no habéis visto la peli o no habéis jugado al juego, también la podéis disfrutar bastante. Si os gustan programas como Cuarto Milenio o otras series como la similar Haunted, también de Netflix, y escuchar historias paranormales supuestamente reales, Mi encuentro con el mal puede ser una experiencia poderosa. Se nos cuenta durante 4 episodios vivencias y experiencias de diferentes protagonistas que afirman y relatan haber visto o vivido en primera persona posesiones y acercamientos a lo maligno y a lo sobrenatural. Desde México, lo que veis, un formato siempre atractivo que cuenta con entrevistas y testimonios mezclados con dramatizaciones filmadas desde el punto de vista más cercano y también espectacular y cinematográfico a lo que nos cuentan las víctimas de los sucesos. Depende del grado de credibilidad y de lo que consideres verdad o no el que la serie te enganche más o menos, pero hay que reconocer que los episodios son terroríficos y diversos por sí solos, siempre interesantes, siempre potentes y entretenidos desde cualquier punto de vista, sobre todo para fans de este estilo de producciones, con ese aura de aparente cercanía a la no ficción. Una de las sorpresas de 2021 en la plataforma fue la miniserie que estáis viendo en pantalla. Una mezcla entre Cronenberg y Lynch, con elementos varios y estilos del género que se concentran de manera soberbia en un surrealista viaje gore y genuino. Nuevo sabor a cereza nos da a conocer a una directora novel de cine de terror que se meterá de lleno en un extraño ambiente para intentar sacar adelante su película. Pero por el camino conocerá a varios personajes que van a dar una vuelta a todo. Entre ellos, un productor que le promete algo que en realidad no va a cumplir. Y aquí es donde todo se dinamita. Una historia de venganza extrema, odio y muchas lecturas en un corrupto mundo lleno de mentiras, sangre, falsedad y donde la protagonista se sumergirá hasta el fondo. Brujas y maldiciones ancestrales en un onírico camino sobrenatural, un thriller de terror mágico y grotesco que se cuela dentro de lo mejor que Netflix ha estrenado. Paranormal, serie egipcia de 6 episodios, nos presenta a Rifat, un doctor escéptico que comienza a cuestionar sus creencias dogmáticas y científicas cuando empiezan a sucederle una serie de fenómenos extraños inexplicables que parecen estar relacionados entre sí. Fantasmas, demonios, súcubos, momias, diferentes mitos de distintos países, desde Egipto a Grecia, irán enfrentándose a un protagonista que debe abrir su mente a cosas que él creía inexistentes. Con un personaje principal que funciona prácticamente como el motor de todo y que guarda gran carisma y personalidad, la gran amplitud de posibilidades que ofrece hacen que la serie se pase en un suspiro e incluso deje con ganas de más. Muy diferente, pero enormemente disfrutable. Sinceramente, no tenía claro si verla o no. No me llamaban demasiado la atención ni su tono juvenil o casi adolescente que parecía tener, ni su argumento, que también parecía una copia de otros tantos que ya hemos visto en los últimos tiempos. Pero una vez que vi el primero no pude acabar hasta terminarla, porque sí es verdad que no inventa nada, pero el misterio que se crea y la intriga que surge alrededor de él hacen de Red Rose una opción mucho más interesante de lo que da la sensación. Unos amigos y una aplicación que cuando se descargan del móvil empiezan a verse dentro de una espiral sin salida donde son víctimas de algo que no saben cómo detener.
algo que nos suena de otras pelis y series, pero que aquí logra alcanzar un mayor grado de inmersión gracias al interés que despiertan los personajes y a cómo juega con ellos, tanto mentalmente como exponiéndoles en internet. Es un tema así, trillado, pero con el que se agradece y por eso gana bastante el haber sido tratado con un tono más adulto de lo que pensaba. Sin revolucionar, una serie que se deja ver, tiene sus momentos, su terror está bastante bien llevado y resulta ciertamente entretenida. Bienvenidos a Ghoul. Estamos ante una especie de película larga, una miniserie de 3 episodios y que fue toda una sorpresa que pasó desapercibida en el catálogo de la plataforma y que es un producto que hay que destacar. Una instalación militar, un prisionero y cosas con las que nadie contaba. Demonios, presencias y un lugar tan gris y asfixiante como la trama que guarda son los puntos clave que consiguen que lo pasemos francamente bien. Si no la habéis visto, deberíais ir a buscarla porque es la menos conocida del top y tiene más de una sorpresa que no os podéis perder. Un país que últimamente se ha aficionado a resucitar, nunca mejor dicho, a uno de los villanos más explotados del género, y lo suele hacer con bastante acierto, la verdad. Aquí, de manera diferente a lo que habíamos visto, también consigue una más que recomendable aventura. Estamos muertos nos sitúa en una pandemia en la que un virus convierte a los humanos en seres sedientos de sangre y tremendamente desbocados, ya sabéis. Nada que no hayamos visto, pero aquí la acción comienza y se sitúa en un instituto, centrándose en un grupo protagonizado por estudiantes luchando por sobrevivir. Algo que hace un poquito diferente a esta es su continuo afán por desarrollar lo máximo posible a sus personajes, ya que sinceramente se agradece y alterna eso con las secuencias más terroríficas donde los no muertos hacen acto de aparición. Protagonistas con subtramas propias y personalidades diferentes que aportan algo distinto a un tema tan trillado como este. Su larga duración y su en ocasiones relleno visible le hacen perder un poco en su conjunto, sí, aunque hay que reconocer que en el terreno Z es de lo más destacable de los últimos años. Una de las últimas series sorpresa de Netflix lleva sello español, porque aunque no me terminaba de llamar la atención, muchos me la recomendabais, así que al final acabé probando. Y es una de las cosas más positivas que dentro del servicio he visto en los últimos meses. Alma es terror psicológico y misterio de guión volátil donde una joven, tras un accidente junto a otros pasajeros en un autobús, despierta sin recordar absolutamente nada, ni de lo sucedido ni de su vida anterior, mientras que casi todos los integrantes del vehículo han fallecido. ¿Qué es? ¿Por qué no se le hace familiar nada de su alrededor? ¿Dónde está su identidad? Y lo peor, ¿qué son esas visiones perturbadoras que la acechan y esas pesadillas reales que no entiende y que vuelven todo aún más extraño? Pues durante sus 9 capítulos desentrañaremos los secretos en un juego macabro donde todo termina teniendo sentido y donde el viaje hasta su final es divertido y embaucador. Bella factura, buenas interpretaciones y una tensión en aumento a medida que avanza. La erupción de un volcán con consecuencias tremendamente inesperadas. Katla es una serie que atrapa, te sujeta irremediablemente ante la pantalla gracias a su estética gris y a sus parajes tristes y densos, una atmósfera brutal que llega a cada rincón de cada episodio. Un misterio a resolver tan extraño como incomprensible que bebe y recuerda mucho a la alemana Dark, pero sin llegar a su retorcido desarrollo. Apariciones, sombras, sucesos sin comprensión y todo con un aura de oscuridad y miedo lleno de silencios. Un thriller cerrado y tétrico que te retuerce el cerebro y que se cierra de manera brillante, al igual que como comienza. Un volcán que bajo el hielo, de manera omnipotente, cambia todo y a todos los que le rodean. Ju-On Orígenes nos transporta irremediablemente a las películas de los 2000, a esas joyas japonesas del terror espectral y a la maldad en forma de entidades que nunca se fueron. La miniserie de Netflix, como su nombre nos dice, nos retorna tanto en ambientación como en estilo narrativo a aquellas cintas donde se nos contaba una historia de fantasmas con una oscuridad como nunca habíamos visto antes. Un miedo atmosférico que va creciendo poco a poco, cambiando de tercio y volviéndose más visual y demencial en sus episodios finales. Los fans de la saga la van a disfrutar más que nadie, aunque también puede provocar sensaciones muy potentes a los que no conozcan nada de ella. Si os gustan las aventuras espaciales que guardan secretos inesperados, ojo a la serie que pasó desapercibida el año pasado. Desde Corea se nos transporta junto a una tripulación a una angustiosa historia que, ya de primeras, sale mal, pero lo que les espera a los protagonistas es todavía peor.
Mar de la Tranquilidad nos lleva en un viaje por el espacio hasta una estación en la Luna, donde una expedición anterior desapareció sin dejar rastro ni atisbo a la esperanza de conocer qué demonios pudo suceder. Cuando llegan allí, como es de esperar, se dan con una terrible verdad, con una amenaza inesperada que parece imposible y que se nos va desvelando poco a poco. Gracias a un sorprendente guión y a unos personajes muy bien definidos y escritos, la mezcla de ciencia ficción, thriller y terror funciona a las mil maravillas en sus 8 episodios, donde claramente hay 4 para una cosa y 4 para otra, con la que arriesga y va hacia otro lado, donde sube la apuesta y cambia lo que estábamos viendo. Con un final, eso sí, creo que polémico y digamos, no sé si a gusto de todo el mundo. Pues sí, una de las mejores series de los últimos años sobre zombies está disponible al completo en Netflix. No es una producción suya original, pero si no la habéis visto estáis a tiempo. Siempre comparada con The Walking Dead, a lo mejor muchos me matáis, pero para mí esta le da 1000 vueltas a la larga travesía de la serie de AMC, Z Nation. Más gamberra, mucho más diferente sus localizaciones, argumentos, con temporadas muy diferentes y no muertos o infectados rápidos y peligrosos, porque la serie se aleja un poco del peso dramático, del rollo más deprimente y triste de cualquier mundo postapocalíptico y se centra en la supervivencia extrema y la acción más salvaje a través de personajes tremendos, extravagantes y a veces exagerados, capaz de alternar incluso técnicas narrativas diferentes para centrarse en ciertas subtramas o aspectos que salen del argumento principal. Va de menos a más, cada nueva temporada es una sorpresa y donde va a llevar es un misterio, pero aderezado con adrenalina, violencia, velocidad y siempre en constante movimiento y evolución. Una de las mejores series de zombies sin lugar a dudas. Son casi 70 episodios, pero merece la pena. ¿Os imagináis que un día veis cómo aparecen de la nada una especie de demonios y acaban con la vida de una persona de la manera más increíble? Pues así empieza Hellbound, una serie de 6 episodios que nos habla de muchas cosas más allá de lo visible y que aunque cambia de rollo tras su brutal comienzo, no decae su interés proponiéndonos una idea que mezcla varios mundos o realidades con personajes y acontecimientos muy interesantes. Es de agradecer sobre todo una bocanada de aire fresco tal y como nos hace llegar rumbo al infierno, que de nuevo, cuanto menos sepáis de ella mejor, más la disfrutaréis y que tiene además una duración perfecta. Su creador es el director de Tren a Busan, Jeong Sang-ho, y además de su buen gusto por todo lo que vemos y su puesta en escena, tiene los suficientes alicientes para tenernos enganchados, como buenos giros, un puñado de incógnitas llevadas con buen ritmo y un desarrollo algo imprevisible. Y aunque esto último puede que a algún espectador le resulte extraño por su manera de avanzar, si logras conectar con ella, te hará disfrutar bastante. Y cambiamos desde una serie de ritmo pausado tremendamente gris a un espectáculo violento y loco sobre un mundo que se derrumba con la aparición de zombies, monstruos y criaturas grotescas con las que acabar. La coreana Sweet Home es una pasada frenética que comienza en un edificio lleno de personajes peculiares y al que un joven se muda. Pronto algunos de sus vecinos comienzan a sangrar por la nariz, a pasear por los pasillos ante su puerta y es que sí, algo les está transformando en bestias inhumanas. Desde muertos vivientes a criaturas deformes y aterradoras, pasando por otras gigantes de fuerza espectacular. Vamos, un cóctel muy loco y desenfadado lleno de acción, de momentos de humor, gore a borbotones y un diseño de enemigos que, aunque con un CGI bastante cantoso, molan y le dan al conjunto un plus que le hace diferenciarse de propuestas que quieren asemejarse a ella. Diversión y entretenimiento puro. Nacida como la precuela de la serie Z Nation y que funciona a la perfección tanto si eres conocedor de esta como de manera independiente. Black Summer se ha convertido en una de las mejores series de terror de Netflix y del género zombie. Rápida, entretenida, muy desenfadada y que mezcla elementos como el drama, el horror y el suspense de manera brillante. Somos espectadores del inicio de un apocalipsis en el que un grupo de personas deberán aliarse para lograr regresar con sus familias y evitar el caos y la muerte en la que ha sucumbido el mundo. Una pedazo de serie de zombies que no te puedes perder y que es capaz de mantenerte en un estado de tensión sostenida constante. Creada por Ryan Murphy, responsable de la también genial American Horror Story, iba a recoger una de las películas más increíbles de todos los tiempos y le iba a dar un origen e identidad a uno de sus personajes más icónicos. Esa película es Alguien voló sobre el nido del cuco y ese personaje es la enfermera Mildred Ratched.
Interpretada por la siempre brutal Sarah Paulson, vamos a conocer a un personaje que poco a poco va cambiando, alejándose de la imagen idílica que parece tener y que guarda una oscuridad en su interior. Una institución mental va a ser el escenario donde se va a desatar la locura, nunca mejor dicho, entre unos personajes muy bien desarrollados, un diseño de producción y dirección soberbias, con ese toque inconfundible de Ryan Murphy que recuerda a American Horror en muchas ocasiones, en una trama llena de sorpresas y recargada. Un thriller de terror excelente, lleno de guiños y referencias a muchos clásicos del cine, que no deja de ser una serie simplemente brillante. No sé si os suena el nombre de Neil Blomkamp, director de pelis tan top como Distrito 9, Chappie o Elysium. Pues en 2021 iba a crear una de las series con capítulos independientes entre sí única. La verdad es que muy potente, capaz de tocar palos como la ciencia ficción, el terror, la acción, el drama y moverse en escenarios realmente difíciles para el ser humano, para el planeta. Todo ello además con historias complejas que dejan con ganas de más y de las que se podría expandir su universo una barbaridad. Oates Studios. 12 capítulos brutales con una gran producción detrás, grandes monstruos, batallas extraterrestres, ciudades apocalípticas, distopías y muchas cosas más donde todo amante del fantástico puede quedar enganchado. Y en diferentes estilos narrativos, tocando incluso la animación. Vamos, que si tenéis Netflix y os gustan las series del estilo Love, Death and Robots, no podéis perderos el, de momento, volumen 1 de esta, con Sigourney Weaver, Shalto Copley, Dakota Fanning. Siempre que Mike Flanagan estrena algo, el hype es tremendo, al menos en mi caso. Volvía para despedirse en Netflix. Esta va a ser su última producción en ella tras firmar un contrato con Amazon, con una serie llena de lo mejor y más reconocible de su filmografía dentro de la adaptación de parte de la obra de Edgar Allan Poe. La caída de la casa Usher nos habla de una familia poderosa y de cómo el director de una importante farmacéutica ve cómo irremediablemente, de manera brutal y sin ningún tipo de sentido, todos sus hijos van perdiendo la vida uno a uno. Cada episodio una muerte y todos con diferentes títulos y diferentes paralelismos a los escritos más famosos de Poe. Muy Flanagan con ese desarrollo de personajes, ese drama capaz de comerse al terror, aquí todavía más, ese recurso de contarnos todo con saltos temporales simultáneos y con un final maravilloso. Quizás eche de menos un poco eso, un poco más de miedo, de esa forma de erizar la piel y de dar mal rollo, pero es una serie fantástica, sobre todo si te gustaron sus producciones anteriores. Las 2 temporadas de Kingdom son brutales. Una nueva variedad de virus que no habíamos visto, una Corea en plena dinastía Joseon en época medieval y unas subtramas que enlazan a la perfección con la principal, los monstruos humanos sedientos de sangre. Acción, horror, una cuidada ambientación y atmósfera junto con personajes que elevan aún más el sentido de la serie. Vista obligada que se cocina a fuego lento y se disfruta como pocas. Creación de Ryan Murphy, un thriller de terror que aún da más miedo si sabes y piensas mientras lo ves que está inspirado por un caso real. Watcher, el vigilante, comienza con la típica historia de familia llegando a su nuevo hogar, a esa casa de ensueño, en un barrio idílico, tranquilo y lleno de paz. Y pronto, pues todas las expectativas se derrumban cuando un extraño, un personaje desconocido que se hace llamar como el nombre de la serie, empieza a mandar cartas a los protagonistas. Unas cartas siniestras que irán desembocando en algo más y más oscuro y cercano a medida que pasan los capítulos. Alguien les observa y está pendiente de todo lo que hacen, pero ¿hasta qué límites llegará su amenaza? Mezclando hábilmente el suspense, la comedia negra, el terror, el drama y con un regusto al cine de Haneke y un cast de 10, Watcher es de esas producciones que te atrapan y que a pesar de desinflarse un poco en su recta final, deja un buen sabor de boca. La maldición de Bly Manor es una historia clásica de fantasmas que toma como punto de partida la novela Otra vuelta de tuerca de Henry James, la cual consigue explotar como nunca se ha hecho y mantener el sello de Mike Flanagan, y que se hace presente en su dirección, en su carga dramática y en su excelente desarrollo de personajes, cada uno con sus traumas, pasados y presentes, y que llegan a ser los verdaderos motores del escenario terrorífico en el que se mueve. ¿Puede una serie empezar regular y terminar con cada temporada superándose hasta convertirse en todo un fenómeno que merece todo el reconocimiento posible? Slasher lo hace.
Con diferentes historias, contextos, incluso épocas, por sus de momento 5 temporadas podemos dejarnos llevar por tramas que recuerdan enormemente a Scream y a ese juego de adivina quién es el villano o adivina quién es el próximo que va a morir, pero donde es imposible acertar. Porque la serie a nivel argumental hace lo que le da la gana, siendo totalmente imprevisible, además de ser violenta y muy bruta, sorprendente, con personajes con los que encariñarse para que te los maten cuando menos te lo esperas o que el asesino sea alguien que no habías pensado nunca. Además está tan bien escrita que todo acaba teniendo sentido y acaba funcionando. Desde una ciudad donde un criminal está sembrando el caos hasta una especie de versión alternativa de Jack el Destripador, pasando por una familia millonaria que se ve perseguida por un criminal enmascarado o unos amigos en una cabaña en el bosque. Sobre todo, su 4ª temporada es una maldita locura. Muy comentada, alabada y también criticada por parte del público, pero hay que reconocer que a pesar de sus altibajos, sobre todo en el ritmo que impone y en la peculiar narrativa con saltos en el tiempo, Dahmer es de lo más potente e interesante que hemos visto en la serie creada de nuevo por Ryan Murphy, donde se nos expone y desarrolla a uno de los asesinos en serie más peligrosos y conocidos de la historia reciente de Estados Unidos. El monstruo de Milwaukee desde una perspectiva sobria, de atmósfera cerrada, asfixiante, de colores apagados y clima hermético, con un imponente Evan Peters en el papel de psicópata y acompañado de un cast y unas actuaciones que no se quedan tampoco atrás. 10 episodios donde conocer algo más de la retorcida mente de su protagonista y de sus macabros actos. Brillante en puesta en escena y en impregnar con esa oscuridad intrínseca de su historia al espectador. Midnight Mass es un drama de terror como nos podíamos esperar, pausado, lleno de diálogos, con un gran desarrollo de personajes y del lugar donde todo sucede. Esa isla y ese fanatismo religioso que a fuego lento va envolviendo al espectador hasta dinamitar todo cuando llega el horror. Que, aunque se hace esperar, cuando llega, arrasa con todo y funciona gracias a toda esa profundidad que tienen todas sus capas. Quizás no sea una serie para todo tipo de público, sobre todo para los que buscan el terror más directo, pero es una maravilla que creo nadie debería perderse, o al menos probar, y dejarse llevar entre los secretos de esa comunidad, ese sacerdote extraño y todo lo que hay alrededor. Tenía buena pinta, tenía buenos directores, tenía un presentador inmejorable, historias que llamaban mucho la atención y la espera mereció la pena. Incluso en su momento le dedicamos un vídeo analizando cada episodio, ordenándolos todos de peor a mejor y hablando un poco más en profundidad de ella. Porque dentro de las series originales de Netflix, un imprescindible para los amantes al fantástico es este gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Una oda al género, al horror cósmico, a lo sobrenatural, a la ciencia ficción, a los monstruos y a todo lo que nos gusta, donde el bueno del cineasta mexicano, rodeándose de algunos de los mejores directores de horror de los últimos años, lanzó una antología de 8 capítulos diferentes entre sí, pero con ciertos denominadores comunes. Panos Cosmatos, Jennifer Kent, David Prior, Vincenzo Natali, Anna Lily Armipur, Keith Thomas, Catherine Hardwicke y Guillermo Navarro a los mandos de pequeños relatos bestiales, y cada uno a su manera único. Una gozada para los fans del miedo y de la literatura fantástica clásica, desde Poe o Lovecraft hasta Stephen King. ¿Cuál es vuestro capítulo favorito? Sabéis que la autopsia es mi debilidad. Se convirtió en un fenómeno cuando se estrenó, convenciendo a crítica y a público uniformemente. La manera de mezclar un drama tan potente y gris con el horror más puro elevaron a La Maldición de Hill House a una obra excelente y que hace todo prácticamente bien. Desarrollo de trama, de personajes, el misterio de ese lugar encantado, cómo todo va encajando y cerrándose, lleno de escenas para el recuerdo y momentos que dan muy mal rollo y son capaces de hacernos saltar de la butaca. Terror psicológico en estado puro, orquestado con la suficiente personalidad como para ser lo que es, una serie brutal. Sí, lo sé, es triste que no vaya a tener continuación. Es muy triste que después de esta primera temporada, la gran respuesta del público, de la crítica, de haber gustado mucho y de su éxito en cuanto a visualizaciones y a respuestas positivas, haya sido cancelada. Muchas dudas por resolver y ganas de saber más de su universo. Pero aún así, Archivo 81 es una gozada que mezcla desde el found footage hasta el horror cósmico, la ciencia ficción o el thriller de manera extraordinaria.
Terror analógico que nos da a conocer a un joven que se dedica a restaurar cintas antiguas y que es contratado por una empresa que parece tener objetivos ocultos desconocidos. Una serie que prometía mucho y que, muy a pesar de miles de personas que se ven enganchado a ella, el que os habla incluido, de hecho hay memes que me han hecho en Twitch con este tema, nos vamos a quedar con las ganas de saber cómo sigue su potente historia. De esas decisiones extrañas de la plataforma que no podemos llegar a entender. Aún así, si no has disfrutado de ella y eres fan del género, te estás perdiendo un tremendo viaje a un oscuro lugar tan incomprensible como lleno de oscuridad. Gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto si os quiere una auténtica locura. Y bichos, dejadme en la caja de comentarios qué pensáis de esta serie, si os han gustado, si las tenéis pendientes, lo que queréis como siempre. Se like se agradece, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14.